La diferencia entre una empresa que se consolida y una empresa que no es perseverancia. Tenemos que aprender a ser perseverantes. Mi nombre es Stephanie Castro, directora financiera de Bichima Consultores. Quiero darles una calurosa bienvenida a nuestra Masterclass de Bichima Academia. En nuestra masterclass de hoy vamos a hablar de rentabilidad. ¿Qué necesito saber para que mi negocio me sea rentable? Vamos a tocar 4 puntos específicos que tenemos que tener conocimiento de ellos. Primero, debo tratar a mi negocio como una empresa, no como un negocito. Debo llevar un adecuado control financiero contable. Debo tener claras mis metas. Y por último, tengo que tener claro quién va a ser mi equipo de trabajo. Mi objetivo con esta masterclass es poder transmitirle ese conocimiento que necesitamos en tema de rentabilidad. ¿Para qué? Para poder acelerar el proceso de crecimiento de la empresa y que en su momento de crecimiento de igual forma sea estable. Es muy común que en nuestro país hablemos en diminutivo. Por ejemplo, acostumbramos a decir, yo quiero tener un carrito. Algún día yo espero tener mi casita. Yo estoy tratando de levantar mi negocito. Esta costumbre de nosotros hablar en diminutivo, lo que le transmite a las demás personas, y hablando en un tema empresarial, lo que le transmite a mi cliente es que soy pequeño, que estoy tratando de levantar mi negocio, pero que soy pequeño, que todavía no crezco. Le transmite inseguridad al cliente. Por ejemplo, si seguimos tratando nuestro negocio de esta forma, si hablamos en diminutivo, lo que logramos es transmitirle al cliente inseguridad. Por lo cual, si yo al cliente le transmito inseguridad, le estoy restando valor y estoy haciendo creer al cliente que mi negocio no es tan necesario, que no es indispensable. Eso nos lleva a que en el momento que le vayamos a cobrar por nuestros honorarios al cliente, siempre lo va a ver caro, independientemente del servicio que le esté cobrando, si usted considera que es razonable, e inclusive si usted considera que le está cobrando poco al cliente, él siempre va a decir qué caro que me está cobrando, porque ya nosotros le transmitimos al cliente esa idea de pensar que somos pequeños y que no tenemos tanto valor. Por esta razón es que nosotros nos referimos a este punto importante de tratar a nuestra empresa como tal, como una empresa, como un negocio consolidado. Si yo logro sembrar en el cliente esa confianza en mí, yo voy a lograr que el cliente sienta que me necesita, me vuelvo indispensable para el cliente. Cuando yo me vuelvo indispensable para el cliente, aunque nos cueste creerlo, para el cliente es un gusto pagarnos nuestro servicio. Es un gusto, nos pagan en forma de agradecimiento. Te pago porque te agradezco el servicio que me está dando. Le pago porque su servicio es indispensable, porque yo usted lo necesito para que mi negocio crezca, para que mi negocio funcione. Cuando nosotros logramos eso, vamos a tener un cliente, primero que nada, un cliente de por vida, que siempre va a querer trabajar con nosotros porque ya le creamos esa necesidad. Y segundo, vamos a tener un cliente que va a pagar bien, porque es un cliente que dice, no, yo soy una empresa seria, soy una empresa grande, si yo no le pago al día, probablemente no me dé los servicios, y si no me da los servicios, ¿yo qué hago sin ellos? Esa es esa clave importante, donde le generamos ese sentimiento al cliente, creamos una buena relación de servicios y además tenemos un cliente fiel a nosotros. Y no solo eso, importante, no hay mejor publicidad que la publicidad de boca en boca. Si yo tengo un cliente satisfecho y yo tengo un cliente que ya en su cabeza ese cliente sabe la importancia y el valor nuestro, cuando ese cliente comparta la información con otra persona, no va a llegar a decirle, es que yo trabajo con una empresita y me ayuda. No, porque ya nosotros le creamos al cliente, le dimos al cliente el valor que nosotros tenemos. Entonces el cliente le va a decir, ellos son una empresa excelente, trabajan de manera eficaz y si yo sin ellos no podría seguir. Ya en ese momento va a ingresar con nosotros otro cliente que ya viene con esa mentalidad, que viene a recurrir a nosotros, que necesita nuestros servicios. Y eso es un ejemplo claro de lo que pasa acá en Bichima Consultores. Los clientes acá a la oficina llegan con esa necesidad de yo necesito que usted me ayude, yo necesito que a mí me guíe en ese proceso.
para que mi negocio funcione? Y normalmente cuando le preguntamos, es que tal persona es cliente de ustedes y él me dijo lo valioso que ustedes son. Pero es importante que desde adentro empiece ese crecimiento. Y ese crecimiento que inicia desde la empresa, se la vamos a transmitir a los clientes. Punto número 2, tenemos que tener un adecuado control financiero contable. Los números hablan por sí solos. Una empresa se mueve en números. Nosotros compramos en números, vendemos en números, gastamos en números. Todo conlleva números en el crecimiento de una empresa. Y no le estamos diciendo a nuestro cliente que usted tiene que saber cómo llevar la contabilidad de su empresa, que usted tiene que tener el conocimiento total de cómo mejorar la empresa en el tema financiero. No, para eso estamos nosotros, para eso es el servicio que nosotros le ofrecemos a cada una de nuestras empresas. Sin embargo, dar ese paso, tomar esa decisión de contratar esos servicios financiero-contables para que puedan realmente hacer un diagnóstico profundo a su empresa y a usted como empresario le puedan decir la verdadera condición de la empresa, ese es el paso más importante y en algunas ocasiones el paso más difícil de dar, porque tenemos una percepción equivocada del tema de asesoramiento, del tema de asesoramiento financiero-contable. ¿Por qué? Porque las empresas en Costa Rica han tenido que desarrollarse de una manera empírica. Al desarrollarse de una manera empírica, han ido creciendo y respondiendo a la necesidad del mercado, pero nunca se ha tratado de culturizar el tema de que no podemos ir creciendo y respondiendo a las necesidades del mercado solamente como sentimos que es la forma correcta, sino que nuestra empresa se mueve en números y que tenemos que tener personas capaces, eficientes, que puedan profundizar y decirle a usted cuál es la verdadera condición de la empresa. En este tema profundizamos igual un poco en el punto anterior. Para yo darle formalidad a mi empresa, para yo tratar a mi empresa como una empresa grande, una empresa consolidada, tengo que tener consolidado mi parte financiera, tengo que tener claro cómo está, tengo que tener claro cómo está la estabilidad de mis ventas, cómo está mi endeudamiento a largo, a corto plazo, de qué manera crecemos. Y no se puede tomar decisiones si no es basada en números. No existe, no hay forma de que con una empresa digamos, yo siento que podemos adquirir un préstamo, puede que nos vaya bien. Los números hablan por sí solos. Yo tengo que aprender en qué momento puedo endeudarme, en qué momento no puedo endeudarme, qué puntos de mi empresa, qué números de mi empresa están mal, qué números de mi empresa no son proporcionales a mis ventas, por qué razón no son proporcionales. Esto es una rama completa, una cadena que nos lleva a estar bien, a estar mejor o simplemente a desaparecer. Es algo importante que tenemos que tener en cuenta, darle la importancia a la parte financiero-contable, porque si mis números no están bien, mi empresa no está bien. Y a veces nos encontramos con lo que yo le llamo un falso crecimiento. Y es una empresa que vemos grande, que vemos consolidada, que vemos bien y de un pronto a otro se escucha la noticia, cerró sus puertas. Pero nadie sabía qué sucedió, cómo que de un día para otro una empresa cierra sus puertas. Es porque los números venían mucho tiempo tratando de ser escuchados y nadie les prestó la atención. Cuando nos dimos cuenta ya era muy tarde. Trabajamos siempre de forma preventiva. Tenemos que aprender a trabajar de forma preventiva. Por supuesto que cuando hay que trabajar en forma de solución y ya hay que buscar la solución porque ya aconteció, ya pasó, también se trabaja de esa forma. Pero promovemos a las empresas a que trabajemos de forma preventiva para que usted pueda poco a poco ir viendo el crecimiento. El crecimiento igual es en números. Si usted no trata sus números bien, si usted no los escucha, ¿cómo queremos que nuestros números crezcan, que nuestra empresa crezca? Y para finalizar este punto, pregúntese cómo están las finanzas de su negocio. ¿Siente que su negocio le está pagando bien? ¿Que la cantidad de trabajo inyectado en la empresa es proporcional a lo que la empresa le está pagando? O todavía, la cantidad de años que tenemos en el mercado, ¿de verdad son proporcionales a lo que mi empresa me está pagando ahora? Si usted no sabe para dónde va, ya llegó. Esta es una frase que realmente ejemplifica el punto que vamos a tratar, que es tenga claras sus metas. ¿A qué nos referimos con que tenga claras sus metas? Es tenerlas claras por completo. Yo tengo que saber qué meta tengo, cuándo quiero lograrla, es decir, en qué tiempo quiero lograrla, 6 meses, a 1 año, a 2 años, pero en qué tiempo quiero lograrla, importante, y cómo quiero lograrla. Me refiero a cómo voy a trabajar para lograrla,
qué es lo que yo voy a hacer para lograr esa meta, cómo me voy a preparar, porque desde mi punto de vista no existe la forma de usted lograr una meta si no es con preparación, con determinación. Me refiero a que el tiempo sea específico cuando lo quiere lograr, importante con perseverancia, que tengamos perseverancia, que entendamos que las cosas no suceden de un día para otro y que requiere un trabajo fuerte, pero que se logra. Enfocándolo en la parte empresarial, que es lo que estamos conversando, las empresas, y usted como dueño de empresa, tiene que tener muy claro hacia dónde va su empresa, a qué mercado vamos dirigidos, cómo pretendemos crecer en ese mercado, qué ofrecemos diferente para poder crecer en ese mercado, pero todo con números como lo mencionamos anteriormente, en qué momento lo quiero lograr, qué trabajo voy a realizar para poder lograrlo, qué tan fuerte voy a trabajar. ¿Qué es lo que sucede con el tema de las metas? Que no estamos acostumbrados como empresa a establecer metas. Entonces vamos a como el camino nos lleva. Vamos avanzando, cuando me doy cuenta mi empresa tiene 10 años y en el mejor de los casos me doy cuenta que hemos crecido. Nosotros nos topamos con clientes que nos dicen, yo nunca pensé que iba a crecer tanto, yo nunca pensé que iba a lograr tanto, nunca pensé que iba a tener sucursales. Entonces ya aquí vemos un tema de que fue un trabajo fuerte y probablemente el entorno fue agradecido para que la empresa lograra crecer, pero no fue determinado. A como podemos encontrarnos con personas que nos dicen, yo tenía claro que a 5 años iba a estar donde estoy ahora y tengo claro que en 10 años voy a estar en otra parte, de una forma más grande voy a crecer. Eso es lo importante de tener las metas claras. Si nosotros no tenemos las metas claras o si no tenemos, yo siempre recomiendo que tengamos metas a corto y a largo plazo, es decir, las metas a largo plazo las hagamos en 3 tractos. Por ejemplo, para yo ir midiendo la factibilidad de mi meta y qué tan cerca estoy de lograrla. ¿Por qué? Porque si nosotros sembramos una meta a 10 años y no la evaluamos en ese proceso, cuando llegamos a los 10 años probablemente nos demos cuenta que no la logramos, pero es que resulta que ya pasaron los 10 años, ya yo no puedo devolver el tiempo, yo no puedo regresarme 3 años atrás y decir, bueno, la voy a hacer diferente, ya pasó. Entonces siempre recomendamos que esas metas sean en tractos para que usted vaya midiendo la factibilidad de esa meta. Como un ejemplo personal, podría decir yo siempre tuve claro que quería estar donde estoy ahora. Yo siempre tuve claro que quería ser encargada de un departamento, que quería poder ofrecer mi conocimiento a los clientes. Y tiempo atrás trabajé duro y yo sabía tiempo atrás que no estaba donde yo quería estar, pero yo tenía 100% claro que yo iba a llegar a la meta que yo tenía. Y yo la tenía claro en tiempo, en años, cuándo la iba a lograr. Y también tenía muy claro que tenía que trabajar fuerte. Tenía muy claro que tenía que hacer sacrificios, que no podía llevar mi vida, como dice uno, relajada, que no podía hacer probablemente muchas cosas. Tenía que sacrificar tiempo familiar, tenía que sacrificar tiempo para descansar, por ejemplo. Pero yo sabía que lo iba a lograr y sabía que iba a valer la pena. Y eso, desde mi punto de vista, fue lo que logró que esté donde esté, que esté acá sentada pudiendo transmitir a todos los televidentes el conocimiento que acá tenemos en las oficinas, el conocimiento que tengo de los temas que tratamos, pero siempre fui muy clara, muy congruente de lo que yo quería lograr y cuándo quería lograrlo. Entonces es una de las recomendaciones que nosotros también les ofrecemos a todas las empresas. Yo podría decir que en este tema seamos robotizados. Yo no estoy muy de acuerdo con el tema de seamos espontáneos, que vaya generando las cosas, que nos vaya surgiendo, no seamos robotizados, seamos personas disciplinadas, que tenemos claro cuándo y cómo vamos a lograr las cosas. Tenemos que tener muy claro quién es nuestro equipo de trabajo, cuáles son esas personas que nos van a acompañar en el crecimiento de la empresa. Yo considero que actualmente aún sucede que no se le da el valor que este departamento requiere. Siempre lo menciono en programas anteriores, el personal es el activo más importante que tiene una empresa. El personal es la cara de la empresa, son los colaboradores que van a atender al cliente, porque probablemente la persona que está a cargo, el dueño de la empresa, no va a estar siempre. O la idea de crecer es poder tener un poco esa libertad de tiempo y libertad financiera. Tenemos que comprender que si nosotros no sembramos un buen equipo de trabajo, no vamos a poder tener libertad de tiempo.
yo no voy a poder dejar solo mi negocio en un solo momento, porque estoy con ese pensamiento de si estarán trabajando bien, será que nadie está trabajando, será que están atendiendo a algún cliente mal. Tengo que aprender que lo que yo siembro en mis colaboradores es la manera en la que se va a trabajar. Si yo trato a mis colaboradores como simples empleados, personas que nada más vienen, cumplen, te pago y listo, así los colaboradores me van a tratar la empresa. Son personas que solamente van a venir, van a cumplir con su trabajo y se van a ir. No van a sentir responsabilidad para que la empresa funcione bien. No van a sentir esa pertenencia a la empresa, que es uno de los puntos más importantes. Yo tengo que aprender a transmitirle a los colaboradores que ellos son importantes para la empresa y que pertenecen a la empresa. ¿Cómo se logra esto? Hay que tener una buena comunicación, hay que incorporar al personal en actividades. No estoy hablando de que nos vayamos todos juntos para algún paseo, sino dentro de la empresa, cosas básicas, un detalle que se les pueda dar, algún reconocimiento, sentarnos a tomar un café, como hacemos acá en las oficinas, de vez en cuando tenemos cierto tiempo de no vernos, ya que las oficinas ya son bastante grandes y uno a veces pasa todo el día y no se ve entre colaboradores. Entonces tratamos de sentarnos todos, tomar un café, poder relajarnos, comentar algo. Eso une el equipo para que se sientan como un equipo, no solamente como personas que van a trabajar. Y además de eso, como popularmente se dice, a que se pongan la camiseta, a que se sientan parte de la empresa. Cuando alguien se siente parte de la empresa, se siente orgulloso de los logros de la empresa. Es un orgullo para un colaborador que le digan, es que usted trabaja en Bichima, esa empresa es muy buena, ustedes son muy buenos entonces, puesto que la empresa está tan bien. Es un orgullo, se logra esa pertenencia a la empresa y logramos, que es algo difícil y que en pocos casos sucede, se logra que se trabaje por un compromiso, no solamente por una remuneración, no solamente por mi salario, sino que yo quiero hacer las cosas bien para que la empresa crezca y para que se me reconozca a mí que lo hago bien. Se logra que no se esté encima, tratando de vigilar si se está trabajando, si está en alguna red, si está haciendo las cosas mal, sino que tenemos esa confianza en el personal para formar un equipo. No podemos hacer que ser una empresa como patrón o colaborador nada más. Tiene que ser un equipo de trabajo donde se comente la manera de trabajar, donde tengamos buena comunicación, donde todos estemos en una misma línea, todos tengamos el mismo compromiso. Y inclusive en este punto también tenemos que tomar en cuenta que, como decimos, una manzana podrida pudre a todas las demás, nos pudre todo el árbol. También hay que ser muy estricto en el tema de que te ofrezco todo para que te sientas parte de la empresa, para que crezca conmigo. Eso es lo que se transmite, crezca conmigo. No voy a crecer solamente yo, crezca conmigo. Pero también tenemos que comprender que muchas personas no van a querer alinearse a la filosofía de la empresa, a la visión que tenemos. Entonces también hay que aprender a seleccionar muy bien el personal, a quién va a trabajar conmigo y quién no funciona. No me funciona, no compartimos filosofía, ideología de trabajo, no tiene buen compañerismo, eso no se puede arreglar tan fácil. Pero sí es muy importante trabajar a profundidad en el equipo de trabajo. Es una forma factible y yo podría decir estable para que la empresa pueda crecer y el crecimiento igual sea estable para la misma. Para finalizar nuestra masterclass, quiero darle estas recomendaciones. Es importante que trabaje en la imagen de su empresa, en lo que usted le está proyectando al cliente, cómo quiere que el cliente lo conozca. También es importante que escuchemos los números que tenemos que tener en cuenta para que nuestra empresa crezca, para que esté funcionando de la forma correcta y, como lo mencionaba anteriormente, que demos ese paso a esa asesoría vital, necesaria, como lo mencionaba, para que mi negocio no sea tratado como un negocito, sino como una empresa en sí. También es importante que empecemos a trabajar en tener claras nuestras metas, escríbalas en una hoja, o probablemente en una pizarra, donde usted esa pizarra la tenga siempre enfrente, porque de nada nos sirve escribir nuestras metas en un cuaderno, lo cerramos y lo guardamos en el escritorio, no nos funciona. Escríbalo en una parte donde usted siempre lo vea, visualice cómo quiere llegar, dónde quiere estar, cómo se va a ver, cómo quiere vestirse, cosas mínimas, pero visualícelo para que tenga más claro y tenga más ansiedad de llegar a esa meta. Si usted no visualiza, no
no provoca esa ansiedad en usted, no siente esas ganas de poder lograrlo lo más antes posible, sino que va olvidando las metas. Cuando nosotros no estamos pensando constantemente en eso, las vamos olvidando y va restando la importancia. Si tiene alguna duda sobre los temas que tratamos en esta masterclass, le invitamos para que se pueda comunicar con nosotros, acercarse a nuestras oficinas, conversar un poco y lo más importante, para asesorarle, para poder hacer crecer la economía de su empresa. Quiero agradecerle a nuestro equipo de producción, que sin ellos no se podría llevar a cabo este programa. También importante a todo el equipo de Bichima Consultores, que de igual forma, sin ellos la empresa no podría estar funcionando. Son un equipo realmente excelente en lo que hacen. Mi nombre es Stephanie Castro Arias, directora financiera de Bichima Consultores. Es un gusto poder estar con ustedes transmitiéndole este programa y muchísimas gracias por acompañarnos.